vertical. Lo que nos resulta más cómodo a nosotros es dejarla dentro de un rollo de papel. Ahí se deja por 4 horas, luego de las 4 horas se procede a la separación del plasma de la parte de los glóbulos rojos. Primero se recuperan los primeros 10 mililitros del plasma, que estos son considerados el plasma pobre en plaquetas, es la porción superior de la jeringa. Luego, por lo general lo que hago es, la tengo a la jeringa en algún lugar en posición vertical y voy empujando el émbolo para poder acercar la porción del plasma, y con un catéter, se puede hacer ya con un catéter o con un butterfly acoplado a una jeringa, se va recuperando toda la otra porción del plasma. Como pueden ver acá en el video, a medida que voy aspirando con la jeringa, voy empujando el émbolo de la jeringa de 60 mililitros para poder ir acercando el plasma a la superficie. Esta es la parte más crítica por ahí de la recuperación del plasma, y es en los últimos 2 o 1 mililitro, y hay que ser bien cuidadoso, y en el momento en el que empezamos a aspirar o a obtener sangre en la muestra del plasma rico en plaquetas es donde hay que frenar. Y esto es el resultado final, o sea, obtenemos 10 mililitros de plasma pobre en plaquetas, alrededor de entre 20 a 25 mililitros de plasma rico en plaquetas, y la fracción de glóbulos blancos y glóbulos rojos, que es la que se descarta. Según cada veterinario y cada protocolo, se puede utilizar solamente los 20-25 mililitros del plasma rico en plaquetas, o también hay gente que lo junta con los otros 10 mililitros de plasma pobre en plaquetas para poder aumentar un poco más el volumen. Podrán concluir junto conmigo que, lo voy a dejar aquí, que es práctico, obviamente, porque no requiere centrífuga, pero hay que esperar 4 horas. Es decir, está bien, si alguien atiende un aras que está todo el día ahí y parte por esto, o lo prepara antes y lo proyecta y lo congela, que vamos a hablar de eso también, está bien. Pero, pero creo que ambulatoriamente, si se te ocurre en el momento, puede que en un cliente esté ni siquiera 1 hora, si no te da para esperar las 4 horas y seguir el día. Así que, por lo menos nosotros que trabajamos dentro de una clínica, y las yeguas vienen a la clínica y no es ambulatorio, usamos el método anterior de doble centrifugación, obteniendo la muestra de sangre con la bolsa de sangre de 450 mililitros. No lo comenté antes porque sabía que Sofi lo decía aquí en el video, pero es súper importante la asepsia del proceso completo, desde el minuto uno, porque esto va a terminar dentro del útero de una yegua que estamos tratando de mejorarla. Es decir, no podemos ser no asépticos o ser sépticos desde la venipunción, la obtención de la muestra, el traspaso de la sangre de la bolsa a los tubos, la centrifugación, el tubo al otro tubo, la segunda centrifugación y finalmente al recipiente donde lo vamos a usar, ya sea para infundir y o congelarlo y preservarlo en el congelador de la heladera o del refrigerador. Estas son algunas publicaciones para que vean que, por ejemplo, estos autores, principalmente brasileños, liderados por el doctor Igor Canizo, que es un brasileño que vive y trabaja en Estados Unidos, eh, comprobaron que el rango de concentración que uno logra con estos métodos no comerciales en cuanto a plaquetas bordea entre casi 2 a 6 veces el valor inicial en sangre. Y en ese orden, la doble centrifugación usando bolsa de sangre es la que genera casi 6 veces eh, concentración de plaquetas comparado con la sangre normal. En segundo lugar, alrededor de 3,5 a 4 la centrifugación simple de tubo Vacutainer, y la sedimentación es la que menos logra, por razones obvias, no tiene centrifugación, menos concentración de plaquetas, que llega alrededor de 2 veces lo que está inicialmente en sangre.
Lo que buscamos con el PRP en endometritis es disminuir la expresión de citoquina proinflamatoria, ¿cierto? Para que no haya una exacerbación de inflamación. Disminuye la expresión de COX-2, disminuye el número de polimorfos en la citología, va a disminuir el fluido intrauterino que observemos clínicamente a través de ecografía o videoendoscopía, en caso que se dé, y debiese incrementar, y se ha mostrado que incrementa las tasas de preñez o recuperación de embriones, dependiendo si son yeguas a preñar en forma directa o donantes de embriones. El tratamiento consiste en lograr concentraciones mínimas de 250.000 plaquetas por mililitro, que es lo que viene a ser más o menos 4 a 5 veces lo que hay en sangre. Se cree que no requiere activación previa, ya que en presencia de la inflamación a la cual van a entrar en el endometrio, activaría a las plaquetas a que hagan y liberen todos estos factores eh, de regulación desde sus gránulos, pero también se sabe se sabe que la congelación de un plasma rico en plaqueta preparado preactivaría y dejaría como listo para actuar este biomaterial al momento de descongelarlo y aplicarlo en la yegua. Sumado a lo que pasa en el útero, habría, ocurriría esa activación casi doble. Normalmente se estila, pero esto no tiene que ser así de fijo, que se pueda usar 24 horas pre-inseminación y o 4 horas post-inseminación. Nosotros, ahí, bueno, ahí les voy a mostrar, pero hemos usado las dos formas, doble infusión o infusión simple post, volúmenes entre 10 y 60 ml y con o sin lavaje uterino previo a la infusión. Obviamente que eso va a depender del criterio de cada uno, dependiendo la realidad uterina a la cual van a infundir PRP. Nosotros no hacemos lavaje si vemos que el útero no presenta la ecografía ningún tipo de fluido o que la presencia de fluido es mínima. Y con mínima me refiero que en la medición lineal en 2 dimensiones no sea más de 1 centímetro y por lo general de aspecto anecoico el fluido. Si es sobre eso en aspecto o tamaño, hacemos un lavado previo rápido e infundimos para no menoscabar la función de las plaquetas. Nuestra experiencia es principalmente esta temporada, a pesar de que anteriormente habíamos hecho eh, in- alguna experiencia, algunas infusiones, pero no en forma rutinaria como empezamos ya esta temporada, que empezó hace 8 meses atrás. Les conté que usamos la doble centrifugación, ¿cierto? Con bolsa de sangre, ese es el método y es el único que hemos usado. Hemos preparado 66 PRP, lo cual ha generado 33 infusiones realizadas en 22 ciclos distintos, los cuales fueron 11 veces doble infusión, es decir, 11 tratamientos hicimos infusión pre-inseminación y post-inseminación. Las pre-inseminación, por lo general, no son 24 horas exactas, pero es el día anterior al que sabemos que vamos a inseminar la yegua. Pueden ser 18 horas, 20 horas, 24 horas o 28 horas, dependiendo a qué hora del día hicimos la infusión y a qué hora del otro día hicimos la inseminación. Pero más o menos un día antes. Y la post la hacemos mínimo 4 horas después y máximo 6 a 8 horas después, dentro del día luz post inseminación. El rango etario de las yeguas infundidas comprenderán que la mayoría, el 85% de ellas son yeguas gerontes, por lo que ven en el rango de edad. Solo un 15% fueron yeguas adultas, joven. El objetivo o el target fue en el 100% de las yeguas o de los ciclos tratados, fue yeguas que presentan endometritis persistente post-inseminación. Muchas en concomitancia a incompetencia cervical. No todas de esos 22 ciclos utilizados, pero yo diría que el 70-80% de las yeguas que hasta ahora llevamos experiencia fallan tanto funcional o estructural en relajar y abrir el útero durante el celo, durante el estro.
¿Qué hemos visto sobre todo? Hemos visto lo mismo en la pre y en la post, pero los quise ordenar por separado, porque ya les comenté que 11 veces, en 11 ciclos usamos pre y post, y en 11 veces o 11 ciclos usamos solo post. Eh, y siendo súper sincero, esto no fue una decisión científica de decir probemos qué anda mejor, si vale la pena usar pre o usemos solo post. La verdad que se dio porque en algunas yeguas que pensábamos tal vez no usarlo, lo decidimos justo el día de la inseminación. Entonces les sacamos sangre y preparamos para el siguiente día. Y en las que ya veníamos preparados pudimos hacer pre y post. Fue simplemente un tema de momento de la decisión y logística. ¿Qué cosas hemos visto desde el punto de vista clínico? Menor subida o exceso de edema endometrial sobre grado 3 que tienden a tener estas yeguas. Disminución notable o clínica al ecógrafo de la cantidad y aspecto del fluido luminal, me faltó una L ahí, presente. Todas estas yeguas que hemos tratado, estos 22 ciclos hasta ahora, son yeguas que conocemos no solo de muchos ciclos anteriores, sino que de varias temporadas anteriores. Ninguna de las yeguas en el estudio es una yegua que nos llegó nueva y que por primera vez le vimos un ciclo y la tratamos. Entonces tenemos como, son su autogrupo control en decenas de ciclos hacia atrás. Esto ha generado que la cantidad de lavados uterinos de tratamiento, ya sea pre o post inseminación, sea menor en estas yeguas tratadas con PRP y obviamente que el PRP tampoco es mágico. No el 100% de las yeguas ha mostrado estas características que nombré recién, de menor edema, menor fluido y menor, por ende, cantidad de lavado requerido, pero sí, por lo menos 3 de 4 o 4 de 5 han mostrado esta inmunomodulación espectacular. Y lo mismo post-inseminación. Exactamente mismo, no voy a leer todos los puntos de nuevo, pero sobre todo post-inseminación, en ese PRP aplicado post-inseminación, hemos visto estas mejoras. ¿Qué cosas creo yo que hay que considerar para cerrar el tema de PRP? Distintos puntos. Primero, ¿es necesario hacer una infusión mucolítica pre-PRP? Creo que la respuesta para mí, después de todo lo que hablé al principio en la introducción, es sí, si es que está diagnosticado que hay moco. Si hay una mucometra, por muy leve que sea, no sacan nada con darle la responsabilidad absoluta de la subfertilidad de esa yegua al PRP. Obviamente hay que mejorarle el camino y habrá que usar mucolítico previo a un PRP. No en conjunto, sino que previo. Pero hay que diagnosticar. Y acuérdense que la ecografía no lo es todo para diagnosticar 100% que hay moco presente dentro del útero o no. Ahí entra mucho la videoendoscopía o por último, hacer tratamiento diagnóstico para los que no tengan la opción de hacer una histeroscopía. Lo mismo con los lavados uterinos, ya lo dije. Creo que está bien hacer un lavado pre-PRP, ya sea pre o post inseminación, si es que la ecografía lo está indicando clínicamente. Si tengo un útero lleno de fluido, de mal aspecto ecográfico y cantidad, no puedo pensar que el PRP va a ser súper o mágico en lidiar con eso. ¿Es necesario activar el PRP? Creo que hoy día todavía falta información científica al respecto, pero como les comenté, se cree que no. Se activaría en el proceso. Nosotros creo que el 90 y tanto por ciento de las veces lo preparamos a tiempo, lo congelamos mínimo de un día para otro y lo descongelamos y lo usamos. Eso ya se cree que lo activa. Momento óptimo del tratamiento. Aún no hago un análisis real porque no tengo suficiente para poder decirles, chicos, hagan pre y post inseminación siempre, o hagan solo pre o hagan solo post. Creo que por obviedad médica el solo pre no existe, porque la injuria viene después, que es el semen. Entonces hay que ver con el tiempo y espero tener el N más importante de aquí a unos meses más, eh, y ver si es necesario hacer las dos aplicaciones o solo la post, ya sabremos. Pero por lo que yo creo o veo la tendencia,
van a haber pacientes y pacientes, que es lo que dije al principio. Yo creo que van a haber dos grupos, van a haber yeguas que solo van a necesitar post y yeguas que sí o sí van a necesitar pre y post. Y más que una competencia entre ambas técnicas. Concentración de plaquetas mínimas, ya sabemos, no hemos medido, queremos ahora mandar análisis nuestros PRP para saber con cuántas plaquetas estamos trabajando, pero se sabe por estudios anteriores, como les comenté, que no debiesen ser menos de 250.000 por mililitro. Sabemos que es un método que se puede hacer a campo, no es algo complejo, incluso pueden andar con la centrífuga en el auto, si es que es algo en particular, o van a un aras en forma rutinaria o con mayor cantidad de tratamientos requeridos. Sabemos que puede ser con o sin centrífuga, va a depender de los tiempos que ustedes tengan, pero creo que con centrífuga, al menos para nosotros, es un golazo porque estar esperando 4 horas de sedimentación mínima es mucho. Y les conté que nosotros lo congelamos, se rotula y se guarda y vamos teniendo un stock. Es más, hemos empezado incluso antes, mucho antes de usarlo, ya sabemos y como conocemos a nuestras yeguas que vienen temporada tras temporada y que son yeguas problemas, ya vamos a empezar a sacarles a todas sangre y guardar PRP congelado y siempre tener un stock de PRP que a todo esto se tienen que haber dado cuenta, pero no usé la palabra anteriormente, es una terapia autóloga. La sangre de cada yegua produce un PRP propio para cada yegua. No conozco experiencias de otros colegas o publicaciones que usen heterólogos. Con respecto a los mucolíticos, y lo vamos a hacer bien breve, el mucolítico que se usa en reproducción equina, o al menos tenemos nosotros experiencia, es la N-acetilcisteína, más conocido como el famoso NAC, el cual, estudiando un poco, me di cuenta que no solamente es un buen mucolítico y eh, no sé si existe la palabra, pero como un fluidor de moco, sino que además es un antioxidante potente, es un antídoto para el paracetamol, para el eh, acetaminófeno, y también es un potenciador cerebral, principalmente porque es pro-glutatión. Tiene hartas cosas y por eso también existen distintas presentaciones, que es bueno saberlo, va a depender del país. Aquí tengo una mezcla entre productos chilenos, productos argentinos y productos norteamericanos. No, quiero decir anglosajones, porque en verdad no sé si son de Estados Unidos o de Europa. Pero en general, ¿qué podemos encontrar en el mercado? Tabletas efervescentes, eh, polvo en sobres, polvo en recipientes grandes o la presentación líquida. Lo importante es que vean qué nivel de miligramos traen por comprimido o por, ¿cómo se llama? O por ml o, o el polvo o en cápsulas también cuánto es, porque lo ideal se van a dar cuenta, me voy a adelantar, pero lo ideal que se ha visto es que la dosis total para infusión en cuanto a la cantidad de acetilcisteína es de 6 gramos. Hay rangos, pero se ha visto que 6 gramos es como donde hay mayor consistencia en el resultado clínico de verdad lisar este moco y hacerlo más líquido para poder retirarlo con un lavaje común y corriente. Entonces ustedes verán que es más práctico si comprarlo en polvo, en efervescente, ya en fluido y eso llevarlo a un volumen de infusión. ¿Cuándo usarlo? Ojalá no cuando haya sospecha, sino que cuando haya diagnóstico de endometritis bacteriana persistente, obviamente con producción de mucus muy asociada a los biofilms. Muchos biofilms de muchas bacterias se esconden adentro y debajo del moco. Por eso muchas veces uno lava el útero y dice, bueno, quedó limpia. Y ahí está el moco que está pegadísimo al endometrio. Nosotros hemos visto mucho esto por la gran experiencia que tenemos ya con las histeroscopías. Es impresionante cómo el moco no se ve a la ecografía en forma fidedigna y sí lo vemos a la histeroscopía. Lo que hace el mucolítico es romper los puentes disulfuros del moco y por eso lo hace menos viscoso y más fluido. Ya sabemos que es un antioxidante, antiinflamatorio
modula expresión de citoquina y también de óxido nitroso. Y lo que se propone como ideal es hacer una infusión de alrededor de 180 mililitros como volumen total de N-acetilcisteína, donde podemos usar en su presentación líquida, por ejemplo, 30 ml de una solución al 20%, que vendría obviamente 200 miligramos por ml, por 30 tendríamos los 6 gramos, y agregarle a esos 30 ml, que ya tienen los 6 gramos, 150 ml de Ringer lactato o solución salina para lograr los 180. Normalmente se usa durante el estro, no le va a pasar nada a la yegua si lo ponen en el diestro, pero el estro te ayuda un poco porque el útero está más irrigado, está mostrando toda la clínica representativa a través de ecografía, tenemos un cervix ojalá abierto y nos va a ayudar también a dejar esta infusión. Eh, yo no soy un partidario de dar una receta fija de decirle tiene que ser en tal momento del estro, tantas horas antes del servicio a la inseminación, no. Úsenlo durante el estro de la yegua y ustedes verán si repiten, no repiten. Todo va a depender de su capacidad diagnóstica y de ver el resultado obtenido después de los lavados de recuperación post-NAC. Eh, hay distintas publicaciones, estos son un ejemplo, la de Gores Lindholm, que después de yeguas que estaban completamente infértiles, logró reducir, seguramente todas con mucometra en algún grado, tuvo casi un 90% de preñez post-tratamiento. Aquí se repite lo que les puse arriba, lo de la infusión, pero también hay gente, hay colegas que lo usan como lavaje y ponen, esto está mal, no son 600 miligramos de NAC, son 6 gramos, me faltó un cero, 6.000 miligramos de NAC en un litro de Ringer, salvo que lo vayan a hacer repetido, ahí pueden bajar la dosis, pero yo jamás lo usé así. Yo les puedo hablar de mi experiencia de usar mucolíticos como infusión y nosotros las usamos, repito, en el estro o celo en algún momento, ojalá con tiempo, no me gusta estar tan encima de lo que cuando yo creo que se va a inseminar esa yegua, prefiero estar mínimo con 2 o 3 días antes de eso, por ende en un celo, al inicio de un celo de un estro, y siempre como infusión que se deja mínimo 12 a 24 horas que actúe antes de ir y lavar el útero y ver cuánto moco eh, licuefactado, por decirlo así, se recupera. No hay mayor contraindicación, la verdad que es bastante buena y maleable la N-acetilcisteína. Sean limpios nomás para prepararla porque va a depender de lo que compren, por mucho que lo estén disolviendo o homogenizando con una solución estéril de salina o Ringer, igual puede que tomen con las manos sucias una pastilla efervescente o el polvo, dependiendo cuál sea su opción o su decisión de compra de presentación, háganlo lo más aséptico posible. Si no quedan conformes con la recuperación de un lavado post-infusión y creen que aún hay más moco, aunque sea por sospecha ecográfica o simplemente clínica, repitan, no pasa nada. Eh, poner más de 6 gramos, no hemos visto que sea mejor. Sí hemos probado menos muchas veces, 5 4 hasta 3. Nunca hemos usado menos de 3 gramos, pero por lo general usamos 6 porque igual quedamos con dudas con las dosis anteriores. Nosotros llevamos usando la N-acetilcisteína, yo creo que entre 8 o 9 años, o 8 o 9 temporadas, y es un muy buen aliado, pero tampoco se tiene que transformar en un tratamiento fijo, como que todas las yeguas que vienen con historia de subfertilidad hay que aplicarles NAC. No, esto es dependiente del diagnóstico. A la mínima sospecha clínica o semidiagnóstico de esta debe tener moco, úsenlo. Nosotros obviamente tenemos la gracia de que estas yeguas pasan por una endoscopía uterina, vemos el moco por muy leve que sea y la infusión es inmediata. Y tenemos por ende cómo hacer control. Y para terminar, el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, eh, normalmente se ha visto en los estudios que se han hecho
que usada al 1% de una solución, disminuye significativamente las unidades formadoras de colonia, por ejemplo, de Klebsiella, pero no así su biofilm, es decir, las Klebsielas que pilla libres y no en arquitectura o presentación de biofilm las elimina, pasa completamente inverso con Pseudomonas. Pseudomonas elimina biofilm, pero no muy bien o por completo a las que andan libres. Entonces tampoco hay que creer que el agua oxigenada es como la bomba atómica uterina. Y nunca más usaré antibióticos y nunca más usaré nada más que no sea el agua oxigenada. No, volvemos a lo mismo, haga un buen diagnóstico, vea qué yegua es candidata y la usamos. Reduce significativamente a las típicas, coli y estrepto. Y el tratamiento base o máximo en verdad, y traten de no usar más que esto, es aplicar 20 mililitros de agua oxigenada al 3%. Si en sus países viene etiquetada en volúmenes, es la de 10 volúmenes. La de 10 volúmenes es la del 3%. Si tienen una de 20 volúmenes, quiere decir que está al 6%. Entonces van a tener que usar 10 mililitros. ¿Se entiende? Pero lo más común es encontrar la de 10 volúmenes o 3%. Y le pueden sumar 40, 50, hasta 80 mililitros de Ringer o fisiológica o cloruro de sodio, que es lo mismo, ¿cierto? Y hacer una infusión entre 60 a 100 o hasta 180 ml total. Piensen que lo que yo quiero es abarcar la mayor cantidad de superficie endometrial posible. Porque incluso aunque yo haga una histeroscopía previa y sepa dónde está el moco, jamás voy a hacer una infusión local y que yo diga, esta quiero que se quede en la base del cuerno derecho. No, el fluido va a ir, dependiendo qué tan pendulante esté el útero, a donde está la parte más ventral por gravedad. Entonces, a mayor volumen, más abarco, pero ojo, que tampoco puedo poner 20 ml de agua oxigenada en 500 ml de Ringer, porque digo, ahí voy a abarcar todo el útero, porque también se les va a diluir mucho y el efecto es menor. Traten de no usar más de 180 ml y desde 60 a 100. ¿Se puede usar más de una vez en el ciclo o en un estro? Sí. En nuestra experiencia sí les comento que por lo general una o dos veces es suficiente. Se sabe que también es efectivo contra cándida, que no es menor, contra endometritis fúngicas, que es la más común en la yegua. Y antes de entrar a esto sí, algunos tips que son importantes. A diferencia de la N-acetilcisteína como tratamiento mucolítico, aquí sí hay que ser un poquito más riguroso y tener más cuidado porque el agua oxigenada disuelve, si no se usa bien en su dosis, en su volumen y en su tiempo de acción, disuelve casi todo tipo de pared celular. Entonces yo tampoco quiero generar destrucción endometrial y una hemorragia activa por tratar de sanar un problema microbiológico a nivel uterino. Entonces, acá sí que es mandatorio, sí o sí, en estro. No pueden infundir peróxido de hidrógeno en diestro con el cérvix cerrado. Tiene que estar el cérvix abierto para que la sobrereacción del peróxido en el endometrio, si es que es muy exacerbada, pues al menos salga a vagina y después hacia atrás mientras la yegua orine. Si es una yegua con incompetencia cervical, de esas malditas que todos tenemos, van a tener que acortar su tiempo de infusión. Nosotros, ¿con qué me refiero a eso? Nosotros cuando infundimos una yegua en celo con el cérvix abierto, dejamos el agua oxigenada adentro en 120 o 180 ml, máximo 24 horas, pero en celo con el cérvix abierto. Repito, 20 veces lo mismo. Si la yegua no tiene muy abierto el cérvix, porque aún no lo abre bien en el celo, o no lo va a abrir nunca porque es incompetente, nosotros dejamos la infusión dentro del día luz. Tratamos de infundir esas yeguas en la mañana y las lavamos en la tarde. No más, como máximo 12 horas, si es que el servicio está cerrado o medianamente cerrado. Porque si no, se van a encontrar con iatrogenias y van a destruir mucho el endometrio de esa yegua. Y acá hay un resumen de distintas
publicaciones que se juntan en este cuadro, gentileza del doctor Luis Locino. Eh, Miren el porcentaje de degradación del biofilm, de la biomasa de bacterias dentro de un biofilm eh, para distintas bacterias usando distintos productos. Enfóquense en el peróxido. Para coli, el biofilm de coli, el agua oxigenada, lo disuelve y lo destruye 100%. No se sabe, lamentablemente, eh, para el tema biofilm. eh, Perdón, me equivoqué. La primera columna es la biomasa de la bacteria propiamente tal, no está incorporada dentro del biofilm. Destruye coli, no se sabe para Klebsiella, la mitad de las pseudomonas, que fue un poco lo que les comenté hace unas diapos atrás, y también para el Strepto. Pero el biofilm propiamente tal, la bacteria que está resguardada en este domo protector, por decirlo así, eh, sí lo logra con coli y Klebsiella y Strepto, pero no con Pseudomonas. Para eso muchas veces hay que usar, ya sea en concomitancia o previamente, en forma paralela, la N-acetilcisteína. Y a esto quería llegar con este cuadro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros usamos el, el tratamiento unificado, combinado. Podemos usar el mucolítico y el peróxido en conjunto dentro de la misma infusión, o podemos empezar con mucolítico en el seno, seguir con agua oxigenada en forma separada. Va a depender el criterio de cada uno y dependiendo también el paciente qué nivel de diagnóstico tienen y qué tan grave es lo que tiene dentro del útero cada yegua. Y ojo que por lo general, no es regla tampoco porque me preguntan mucho, ¿qué pasa con una yegua que la traté con NAC? Solo NAC en un celo. ¿Puedo usar ese celo si es que veo respuesta buena para inseminarla? Sí. Si usé solo peróxido, ¿puedo usar ese celo post-peróxido? No les puedo decir que no, pero yo por lo general, si ya una yegua la estoy tratando por peróxido, es una yegua que tal vez necesita ese celo de tratamiento tranqui. No apurar las cosas, ver cómo responde, esperar el siguiente estro y ver cómo estamos para recién pensar en inseminar. Y si lo usé asociado, exactamente lo mismo que lo que acabo de decir, porque ya tengo peróxido dentro de ese tratamiento. Mensaje final para llevar a la casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer de todo lo que hablamos hoy? Mejorar siempre mi diagnóstico, explorar bien, muestrear bien y elegir bien el laboratorio. Considerar todas las opciones terapéuticas y adaptarlas a cada caso y a cada paciente y a cada cliente y su presupuesto o sus ganas de gastar. La mayoría siempre tiene la plata, pero no la quiere gastar. Jamás tener un protocolo de tratamiento fijo, como decir, no, aquí todas las yeguas que me llegan con historia de su fertilidad, de inmediato NAC, agua oxigenada y después una bomba de antibióticos. No, cada paciente es distinta, enfóquense en el diagnóstico. El diagnóstico sí es fijo, fijo y bien hecho. Y al final de una temporada o de un ciclo específico, de un mes, cuando quieran analizar sus datos, yo les recomiendo que hagan la cuenta primero de las problemas que sí lograron preñar. Segundo, las que no pudieron curar, a pesar de que hicieron todo lo posible. Las que dimos por curadas con nuestros métodos diagnósticos, pero siguen sin preñarse. Las que no se preñaron, curadas o no. O sobre todo las que creímos que estaban curadas y no se preñaron. Las que logramos preñar post tratamiento, pero abortan o hacen pérdida en algún momento, y las que llegan a término y hacen placentitis y o nos abortan o nace un potrillo prematuro o a término con sepsis y problemas. Todos estos datos son valiosos para sacar conclusiones eh, grandes. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Dejo el mensaje ahí de
Jean Piaget, que dice, este es un biólogo suizo, eh, que dice que uno no sabe lo que ve, sino que ve lo que sabe. Y es una pena porque si no uno se encierra en su propia burbuja de conocimiento y eso hace que seas un ignorante de por vida. Así que a estudiar y estar siempre al día. No sé si habrán preguntas en el chat, voy a mirar. Sí, Doc, dice una, ¿cómo trataría una yegua con hongos y en cuántos ciclos? Tengo dos opciones que me gustan a mí, al menos que es lo que hacemos cuando tenemos un diagnóstico certero de endometritis fúngica. Puedo decidir por el peróxido de hidrógeno asociado o no a NAC si es que hay mucometra. Si no hay mucometra, solo el peróxido, de la forma que lo vimos. Y cuántos ciclos va a depender de mi control, si es que fue suficiente uno y si no, tendré que seguir. No hay respuesta para eso, no tengo idea. Es yegua dependiente. Y, y la otra opción que me gusta a mí es el vinagre blanco. Sé que en muchas partes y en forma seriada se usan mucho soluciones yodadas, pero yo no soy muy amigo del yodo para las mucosas, sobre menos genitales. Es una molécula demasiado crónica y de mucha adherencia, espermatotóxica, embriotóxica, así que no es de fácil retiro de una cavidad. Todo bien con las heridas y los yodados, pero no con el útero. Así que, pero se los comento porque eh, el yodado es una buena opción, pero no es muy amigable con el útero y las mucosas. El vinagre blanco, y con vinagre blanco me refiero a cualquier vinagre orgánico, vegetal, producido por el hombre, que sea literalmente transparente y blanco. Y requiere, sí, perdón, transparente y cristalino. Eh, Requiere, sí, al igual que los yodados muchas veces, eh, requiere que sea seriado, perdón, me quedé pensando en Júpiter. Que sea seriado, no basta con una sola infusión o lavaje, que existen las dos opciones de usar el vinagre en yegua. Y obviamente que va a requerir un contramuestreo. En eso el peróxido de hidrógeno es más bomba nuclear, pero obviamente que está el arma de doble filo de producir alguna iatrogenia eh, en el mismo útero. Estoy tratando de encontrar el chat. Ah, acá está. ¿Qué opina del uso en combinación de acetilcisteína, lavado Ringer con peróxido, lavado Ringer con yodo, solución al 1%? Hola Laura, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Eh, a pesar de que la pregunta está clara, pero no sé por dónde empezar a opinar porque están mezclando muchas cosas y creo que cae en lo que dije al principio, Laura. Si no tienes un diagnóstico certero y claro, estás haciendo la bombita atómica anti todo. Entonces yo opino eso, opino que tal vez no es necesario hacer esa combinación, tal vez sí, tal vez ni siquiera combinado, tal vez uno después otro, no lo sé, va a depender de cada yegua, Laura. Eh, pero repito lo que dije recién, que seguramente preguntaste antes de que yo hablara, pero yo no uso yodados dentro del genital de la yegua, ni siquiera afuera, ni siquiera para lavar perineo. El yodo ya no existe para ginecología acá en Biotech. Sí, el mucolítico y sí el ringer lactato y sí el agua oxigenada. Después el señor o la señora iPhone pregunta, ¿cómo sabríamos para saber si la yegua tiene moco? ¿Con el uso de ultrasonido o bien algún signo que nos diga que esa yegua produce moco? ¿Cuándo no se cuenta? Ah, cuando no se cuenta con el endoscopio. Es difícil, es difícil y yo lo que les propongo, si tienen mucha experiencia haciendo muchas ecografías ya, muchas yeguas, muchos años, van a ver algunos signos ecográficos que les pueden sugerir la presencia de moco, como líneas hiperecoicas que de repente delimitan el lumen uterino y los pliegues endometriales. Pero con la endoscopía nos hemos dado cuenta que no es así el 100% de las veces.
¿Muchas? Sí. ¿Y para qué hablar la cantidad de ecografías que no muestran esa línea hiperecoica delimitante y igual hay moco? Y el moco hemos visto que se puede presentar localizado, focalizado, generalizado, en forma de domo, en forma de placa, en forma de ríos. Hemos visto de todo. Entonces, si no tienen la opción de la endoscopía, háganle una infusión de NAC y hacen tratamiento diagnóstico, que lo comenté hace un rato atrás. Vean qué recuperan. Si recuperan, porque es notorio, cuando el moco se lisa, lo van a ver, no van a recuperar el suero solamente al otro día. Así que eso podría ser una forma de diagnosticarlo, haciendo un tratamiento antes del diagnóstico. No me gusta el punto de vista médico, pero obviamente no todos tenemos la opción de tener el endoscopio o de derivar a la endoscopía. Hola Flavia, acá en Argentina disponemos de NAC en polvo efervescente y sabor. ¿Se puede utilizar igual? Sí, perfecto, no hay ningún problema. No, yo por muchos años iba a Argentina a comprar el NAC, Flavia. No me acuerdo cuántos años. Y compraba la CEMUC de 600 miligramos efervescente, sin sabor, con sabor. Gracias a Dios el útero no tiene lengua, ni papilas gustativas, y no pasa nada. Yo sé que de repente da miedo que sabor a naranja, sabor a cereza. Si encuentras el sin sabor, te da una tranquilidad mental, creo. Pero ya hemos probado los con sabores y no nosotros, la yegua me refiero, y no pasa nada. Y de comprar el Acemuk efervescente o el sachet de polvo, hay pues, presentaciones desde 100 miligramos hacia arriba. Compren el de 600 porque si son 6 gramos el tratamiento, sabes que son o 10 efervescentes o 10 sobres para preparar una infusión. Imagínate, compras el de 100 vas a estar para siempre abriendo sobrecitos o diluyendo los efervescentes. Ah, en Argentina, aquí me están soplando al lado, tienen también la presentación de Juan Ignacio Rodríguez, famoso Cotino, que en su laboratorio vende un frasco de 90 mililitros al 20%. Estamos hablando de 200 miligramos por ml por 90, lo cual te da 3 tratamientos, si mal no recuerdo, por frasco. Ya viene diluido y lo expandes con el suero nomás. Está buenísimo, también lo hemos usado y anda muy bien. Así que bien por Argentina. ¿Cómo usa el vinagre? ¿Cuánto tiempo lo deja ahí? Luis, el vinagre por lo general uso entre 50 y 100 mililitros del vinagre infundido y diluido también a un volumen mayor, por lo general el doble. Si usé 50 de vinagre, lo llevo a 100 o 120. O si por criterio pienso que necesito más y usé hasta 100 ml de vinagre, lo llevo a 200 o 180 al menos. Muchas veces los múltiplos son de 60 porque tenemos estas jeringas grandes de 60 mililitros y la tendencia es prepararlo en jeringa. Entonces casi siempre es como 60, 120, 180, 240 como el volumen total. Pero nunca más de 80 o 100 ml de vinagre como tal. Y se infunde y se deja también un día o por lo menos 12 horas, puede ser de la tarde a la otra mañana, o de la mañana a la tarde, o netamente de un día para otro. También lo uso en celo, no en diestro, y se lava al otro día. Siempre se lava al otro día. Biotech pregunta, esta debe ser una infiltrada, una de mis internas, y no sé por qué tengo el presentimiento que es Sofía. Pone, hola Doc, ¿y el vinagre blanco cómo lo infunde? Ah, ya lo contesté en la pregunta de recién. Juan, doctor, buenas tardes. El uso de agua oxigenada en infusión en una yegua en calor con cervix normal. ¿Se debe de hacer un lavado post infusión? ¿Cuántas horas se deja actuar la infusión? Sí, es lo que comenté recién, Juan. Sí o sí hay que lavar post agua oxigenada, sobre todo post agua oxigenada y también siempre después de NAC, de la N-acetilcisteína, porque quieres saber qué vas a sacar. Y el agua oxigenada no se puede quedar ahí para siempre, te puede producir mucho daño. Y acuérdense, máximo en la yegua sana, cervix abierto en estro, máximo 24 horas después de la infusión de peróxido.
Eso, Simol. Gracias, Flavia, no me podía acordar el nombre del laboratorio. Simol lo tiene en las botellitas de 90 al 20%. Compren ese y no van más a la farmacia humana a comprar los otros. No hay dónde perderse. Podemos utilizar antibióticos en cápsulas diluido en lactato teniendo un antibiograma. No te puedo decir que no, Luis, porque obviamente va a depender, asumiendo que hay un antibiograma serio, jamás usé un antibiótico en cápsula dentro del útero. Si alguna vez los usé, por muchos años eran o en pasta o diluido. Por muchos años usé cefalosporinas de tercera, como el ceftiofur sódico, diluido en Ringer o en salina, y infundido también siempre en mínimo 60 ml o más para abarcar bien el endometrio. Pero salvo casos especiales, como tratamiento de rutina ante un diagnóstico positivo microbiológico y sobre todo bacteriológico, acá en Biotech usamos agua oxigenada hace muchas temporadas. Los antibióticos dejaron de ser de rutina acá. Es muy raro que pongamos antibióticos dentro del útero, salvo casos especiales, no sé, una piometra jodida, una bacteria muy jodida, etcétera. Pero para las típicas conocidas o las malas conocidas, ya no estamos mucho con antibióticos. ¿Ven? Sabía que era la Sofi. Robinson. ¿Será el gran doctor Robinson? Espero que sí. Tengo una duda, es algo larga para escribir. ¿Podría hacerla por audio, por favor? Sí, no tengo ningún problema. Déjame terminar de leer, Robinson, y te damos pie con Juan. En el mismo celo, ¿cuántas veces se debe repetir la infusión de vinagre o solo con una vez basta? Mm, lo ideal sería hacer contramuestra. Yo sé que muchas veces los tiempos no dan y el laboratorio, para que te dé un cultivo de hongos, demora muchos días para que sea cierto. Así que yo por lo general cuando uso vinagre hago mínimo 2 o 3 días. Nunca solo una infusión única. Infundo, lavo el otro día, infundo, lavo el siguiente día y a lo más voy por una tercera, pero no más que eso, pero nunca solo una. Gracias, Juan Carlos. iPhone de nuevo. El NAC se puede usar con Hartman y si se puede, ¿cuánto tiempo se recomienda dejar en útero? Es lo que he dicho todo este rato. El Hartman, chico, es el Ringer lactato. Sí, se puede usar con Ringer lactato, con fisiológica o salina o cloruro de sodio, que es todo lo mismo. Así que no hay problema con el Hartman. Y acuérdense, 24 horas es más que suficiente y lavan. Y mínimo 12. Sí, alguna vez usé fluconazol y también otros amigos del fluconazol que también terminan en nazol por lo general. eh, m- Me gustan, pero debo confesar que casi siempre se usan a ciegas, no siempre uno tiene la opción de saber si el hongo que el laboratorio ojalá te haya logrado diagnosticar sea lo suficientemente sensible al nasol elegido. Pero no tengo nada contra ellos. Pero, ya sabemos también que la oxigenada hace bien su trabajo a pesar de que tiene armas de doble filo, pero eso ha hecho que no solamente vayamos dejando de lado los antibióticos de rutina, sino que también los antimicóticos. Pero, pero en menos medida que los antibióticos. Todavía creo que está bien tener en el botiquín algún antimicótico de este tipo, porque se sabe que andan bien y son bastante amigables con el endometrio. Hola Jessica, ¿qué tal? Eh, gracias. No sé si hablaste algo. No, no hablé nada de dimetilsulfóxido. Aprovecho de comentar al resto que el DMSO es el dimetilsulfóxido. Es una opción de terapéutica intrauterina. Yo le tengo mucho respeto, incluso más que el agua oxigenada, porque es un excelente permeabilizante celular. Penetra todo y lo que sea que se asocia al DMSO o se ponga solo es muy disgregante, hay que tener cuidado. Yo lo tengo catalogado, al menos en mi pequeña experiencia con él, y muy antigua, en aras de puro, lo tengo catalogado como
tan, entre comillas, fatal o rudo que el querosén. Entonces tengo muy poca experiencia, sé que existe como opción, como quelante, como disgregante, pero... Ah, ahí también nombraste el querosén. No, tengo muy poca experiencia y la poca que tuve en aras de puro no fue de una tendencia repetible, así como que, como me ha ido con el peróxido, como me ha ido con el NAC en caso de necesitar mucolítico y como nos está yendo hasta ahora con el PRP. Y con respecto a la controversial Coca-Cola, sí tenemos experiencia. Tampoco así con un N gigante, pero sí suficiente para atrever a decirme que en casos específicos es una buena aliada. Eh, ¿Qué caso específico en nuestra experiencia? Cuando me llegan yeguas con piometras, con pus muy sólido, en gran cantidad, o fetos autolíticos, fetos momificados, que en la facultad nos enseñaban que los equinos no hacían eso, mentira, sí lo hacen, tal vez menos que los rumiantes, pero lo hacen igual. La Coca-Cola es un gran disgregante, tiene que ser la normal, la regular, no ni la light, ni la cero, ni la sin azúcar, ni la cherry, y menos aún la que trae whisky ahora. Tiene que ser la regular normal. Le pueden sacar un poco el gas antes de usarla y la pueden usar como infusión por unas horas y después ir a lavar o usarla en el momento como lavado, entra y sale, entra y sale. Eh, Así que para esos casos usamos nosotros y hemos usado muchas veces Coca-Cola, pero no ha llegado a ser parte de nuestra rutina de decirte en endometritis o cosas así, usar Coca. Si la uso como lavado, muy similar a lo que usamos en el útero, entre 500 y 1000 mililitros entran y salen, y si es como infusión, eh, por lo general no menos de 500 ml dejo infundido y vengo unas horas después a lavar. Y con grandes opciones de repetir varias veces la infusión y volver a lavar. ¿Cómo elimina el biofilm? En la clase entera, Luis. Eh, Va a ser una mezcla dependiendo del paciente de tus mucolíticos, si es que hay biofilm asociado a moco o no, que por lo general lo hay, y el uso de todas estas otras terapias como el peróxido u otras que puedas usar para eliminarlo. Y no crean que se va a eliminar una endometritis infecciosa con biofilm asociada o no a moco en solo un celo, muchas veces toma más de un celo y va a ir de la mano de los factores de riesgo que puse en las primeras diapos. ¿Qué problemas tiene esa yegua? ¿Es solo uno o está en concomitancia con muchas cosas? ¿Es vieja? ¿Tiene cervix incompetente? ¿Mala conformación perineal? Y lleva 3 años con fluido en el útero. No sé, estoy inventando. Obviamente que esa es una paciente mucho más desafiante que la que viene con el tema de ahora de los últimos 2 meses nomás. Y tal vez es más joven y tiene el cervix competente. Jessica, ya contesté lo de la coca. Con respecto a una cosa más que también me comentan aquí al lado que no se me olvide, es muy normal que después de una infusión de N-acetilcisteína del mucolítico, cuando vayan a lavar, la recuperación, la mayoría de las veces le salgan distintas tonalidades del color naranjo o marrón. Y eso es muchas veces la reacción con el moco, para que no se asusten. Y lo mismo con el agua oxigenada, que si recuperan algo completamente translúcido, quedan tranquilos que el agua oxigenada no rompió nada extra, pero después pueden tener distintas tonalidades de rosa o de rojo, que es sangre fresca, y ahí tal vez se les pasó un poco el tiempo o la dosis de agua oxigenada. Y ahí uno va eh, aprendiendo, obviamente. Y obviamente que hay un factor paciente dependiente. No todas las yeguas reaccionan igual por un tema obvio individual y por también qué tienen adentro del útero. Por eso es tan importante hacer el mejor diagnóstico posible. Un gusto saber de ti, Laura. En caso de bacterias resistentes a la mayoría de antibióticos, ¿qué opciones se podrían considerar? Lo que acabo de hablar. ¿Por qué creen que llevo 8 o 9 años sin usar antibióticos de rutina dentro del útero? Y tampoco sistémico. Peróxido, con o sin NAC si es que hay moco.
No digo que me solucione el 100% de los casos, pero mínimo el 75-80, como mínimo. Yo dejé de usar antibióticos por dos razones. Por tres. Una, por lo que acabo de hablar en esta charla, existen estas opciones. Dos, no generar más resistencia, que es la más importante. Y tres, porque no siempre son efectivos. Y tampoco tenemos una batería muy grande como para ir a elegir. Menos de productos que hayan sido formulados específicos para útero de yegua. Al contrario, uno traslapola cualquier cosa de humana o de otra especie veterinaria a la yegua. Juan, ¿te parece que le demos la palabra a Robinson para que pregunte oralmente? Sí, 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 doctor. Adelante, doctor Robinson, si está por ahí. Juan, ¿te parece que le demos la palabra a Robinson para que pregunte oralmente? Sí, 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 doctor. Adelante, doctor Robinson, si está por ahí. Muchas gracias, buenas noches, doctor. Muy buena su charla, como siempre, todas. Gracias, Robinson. Doc, desde Colombia, una pregunta o una duda. Yo hace exactamente unos 20 días, por consejo de algunos colegas, comencé a dejar de usar rutinariamente antibiótico en los lavados post servicio y comencé a utilizar el agua oxigenada. Yo estoy haciendo en yeguas muy complicadas, que hace mucho líquido, pre y post el servicio, estoy haciendo lavados con agua oxigenada, 30 ml en un litro de lactato de Ringer. Lavado más no infusión. Lavo el útero, saco. Eh, Quería preguntarle, y precisamente ayer a la yegua que comencé a hacerle ese proceso, la confirmé ayer preñada. Entonces, quería saber si de pronto estaría erróneo en ese manejo, ya que pues como comentaba en la charla, de pronto ya en mucha cantidad queda muy diluido, muy perdido ya el agua oxigenada, o no habría un problema y de pronto sí tendría pues digamos que una buena función el hacerlo así. No encuentro que nada. Mira, la única diferencia un poco con lo que usamos nosotros, y la gracia de la medicina es esa, y la ciencia en general, que no hay una sola receta, pero aparte de usar 10 ml más de agua oxigenada, pero lo estás diluyendo en un litro, entonces eso te cubre mucho la espalda para una posible iatrogenia con el pobre endometrio, y usarlo como lavado en vez de infusión está bien, yo lo puse ahí que es una opción. A mí lo único que me hace ruido del lavado es el poco tiempo que está, a pesar de que el agua oxigenada actúa en forma inmediata, y uno lo ve en las heridas, en los abscesos, que cuando uno usa agua oxigenada diluida o no, el efecto es inmediato. En el útero debe pasar algo similar, pero hay que considerar que es una cavidad mucho más grande que, que la terapéutica que tú describiste ahora estaría cubierta por el litro de Ringer, que entra y sale, así que lo veo completamente factible. A mí, por gusto propio nomás, prefiero dejarlo como infusión de menor hora o mayor hora de cervix dependiente, pero completamente válido la descripción que hiciste recién. No sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, doctor, pues ahí, o sea, la cuestión es, digamos que ahí como tal en el grupo general que estamos atentos, es si se pudiera considerar o sea, lavado por servicio con agua oxigenada como un manejo Ah, rutinario o netamente sería algo tratamiento. eh, mm, mm, no, no te puedo contestar así como ley divina, porque no lo sé, pero a mí me da un poco de miedo usarlo post inseminación, porque primero soy de la idea de que si llegué a inseminar a una yegua es porque la traté antes. Y
y está en condiciones de ser inseminada, con mayor o menor reacción que igual puede seguir teniendo. Pero el agua oxigenada que busca eliminar principalmente el tema microbiológico, yo buscaría por raciocinio médico que sea pre y que sea los celos que sea necesario hasta decir esta yegua ya es candidata a probar, preñarla y por ende inseminarla o darle servicio. Pero también me da un poco de miedo que post inseminación, pronta la ovulación o ya ovulada, lograr alguna iatrogenia en el útero y se me está cerrando el cervix porque va subiendo la progesterona. Entonces, por eso no lo he usado nunca así y menos se me ocurrió usarlo de rutina. Siempre pre y durante el celo y con el cervix abierto. Ah, Y si está cerrado, ok. por menos tiempo. Listo, doctor, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué opina del manejo de dexametasona o corticoide dentro del ciclo de trabajo de la yegua como antiinflamatorio? Te agradezco enormemente la pregunta porque lo iba a colocar en las últimas diapos de NAC y de peróxido porque encuentro que te ayudan mucho a inmunomodular las respuestas de estas endometritis post servicio persistente en las yeguas que tienen problemas y que son susceptibles. El cómo usarlo, yo puedo contarles lo que a mí me gusta y me ha dado mayor resultado, porque hay opciones y hay variabilidad entre colegas y criterios, pero yo uso principalmente dexametasona y dosis única, asociada al proceso nocivo de semen, es decir, a la inseminación. La yegua se insemina y peri-inseminación, ya haya sido minutos antes, durante o minutos después de la inseminación, se inyecta y se aplica una dosis de dexametasona. Nosotros por lo general usamos en- entre 30 y 40 miligramos totales de dexametasona, lo más común 40 que 30. Sé que hay estudios hasta 50 y 60, pero nosotros no usamos esa dosis, usamos solo 40 o 30. Eh, Dosis única, peri-inseminación o asociado al proceso de inseminación y en toda esta yegua susceptible nos ayuda a regular. Y, y te agradezco que lo hayas preguntado porque obviamente que también estamos viendo en nuestros grupos de yeguas problemas, estamos viendo analizar las que solo han tenido DEXA, de las susceptibles, nunca como rutina, ojo, no usamos nada de lo que he hablado, lo usamos como rutina, en el sentido de que todas las yeguas que se inseminan, no, solamente las que tienen problemas. Si viene una yegua de 7 años con un parto y está completamente sana, no se hace nada de esto, si es que no muestra clínica o problemas. Solamente las yeguas diagnosticadas con problemas de este famoso cuadro de endometritis post-servicio persistente, usamos la DEXA en dosis única y estamos viendo los grupos solo DEXA, el grupo solo PRP y el grupo DEXA PRP, que al final buscan la luz al final del túnel es la misma, es el inmunomodular y controlar la inflamación exacerbada. Doctor, muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Muy De amable. nada, gracias a ti. Diego, en el caso de usar agua oxigenada en receptora, ¿se puede llegar a usar ese celo para transferir embrión? Yo creo que sí, Diego, salvo que te tenga la mala suerte de dañar mucho el útero, pero si es un tratamiento promedio de reacción, yo creo que sí, pero yo voy a algo más macro. Yo te pregunto al revés. Si llegaste a tratar una receptora con agua oxigenada, ¿es candidata a ser receptora? Yo, en mi clínica al menos, no digo que esté mal, tal vez estás hasta el cogote con el agua y no tienes otra opción y la tienes que preparar a esa y el cliente no tiene otra yegua y bla, 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 pero acá yo ya hace muchos años que si tengo que tratar a una receptora con algo mínimo, no puede ser receptora, porque quiere decir que no pasó el examen de aptitud reproductiva, pero entiendo el escenario que podría ser necesario y bajo ese escenario creo que sí, siempre y cuando no te reaccione mucho, pero yo te recomiendo que trates de evitar esa receptora.
Si el peróxido está más de 24 horas, claro, puede destruir mucosa, producir hemorragia. eh, Mira, la incidencia de iatrogenias graves, que uno literalmente vaya a lavar un útero post infusión de peróxido y saque sangre fresca a litros, es de bajísima incidencia. Yo creo que lo he visto en mi carrera usando peróxido, que son 8 o 9 años de peróxido, no de carrera, eh, no más de 4 veces, creo, ni siquiera 5, de sacar literalmente sangre. Y obviamente que asusta. Después, sacar fluido con tinte rosa, de que algo por ahí sangró, sí, es más común. Pero sacar sangre fresca, creo que no han sido más de 3 o 4 veces de no sé ya cuántas infusiones. Más de 500 seguro. ¿Cómo decía usted si una yegua ya la puedo servir sin tener un endoscopio y sin hacer contramuestra en laboratorio? No deberías decidir, Luis, porque volvemos a lo mismo. Me estoy enfocando solo en el celo. Perdón, en el celo, en el ecógrafo. Obviamente estamos hablando de una yegua con historia, con problemas y que hiciste tratamiento. Si sigues lamentablemente enfocándote solo en la ecografía, lo más probable es que a alguna le vas a apuntar, pero a la mayoría no. Mínimo 2 de 3 va a seguir con problemas, va a salir apareciendo vacía, etcétera. En un artículo leí la utilización de DEXA posovulación influía en la formación de CL y producción de progesterona. No sé qué opinas sobre eso. Sí, podría ser, pero en dosis única es muy difícil, Juan. Lo mismo que un antiinflamatorio no esteroidal. Eh, en dosis única es poco probable que produzca eso. Y por eso también lo comenté en antes, porque sé que hay otros protocolos que ponen DEXA el día anterior a la inseminación, el día de la inseminación, el día después de la inseminación, o un AINE o la DEXA, encuentro que es mucho. Así que, y jamás me ha tocado ver, al menos clínicamente, o sospechar de todas las yeguas que he inyectado en dosis únicas de DEXA peri-inseminación, me ha tocado ver o sospechar de que algo me produjo en la formación de ese cuerpo lúteo y su producción de progesterona. Ni siquiera una. Ninguna, Héctor. Me refiero a la pregunta de bicarbonato de sodio. Alguna vez lo asocié a tratamientos intrauterinos con gentamicina o con amicacina, que hice hace más de 10 años atrás en yeguas puras, pero solo no tengo ninguna experiencia. Sé que también existe como método, sobre todo disociativo, pero, pero no tengo ninguna experiencia, Héctor, lamentablemente, para contestarte. Gracias, Juan, por tus palabras y Diego de nuevo. En esas yeguas que no hacen una buena dilatación de cervix, ¿se ayuda con misoprostol o simplemente hace un lavado post tratamiento más temprano? Voy al diagnóstico de nuevo. Tengo que saber por qué no abre el cervix. ¿Es mecánico o estructural o es funcional o es idiopático? Si es estructural, y con estructural me refiero, digité el cervix o le hice una endoscopía y veo que hay adherencias, no hay nada que hacer. El misoprostol muy poco va a hacer. La prostaglandina E2. No nada, pero poco. Pero si es funcional, quiere decir que no lo abre, pero yo veo que el canal está limpio y la yegua arma edema normal y hace todo normal del ciclo, obviamente que lo pruebo. Está bueno probar si lo dilata, pero en mi experiencia las respuestas al misoprostol a nivel cervical es variada también. Hay yeguas que lo van a abrir más, yeguas que lo van a abrir menos y también el tiempo. Yeguas que lo van a abrir y relajar un poco por 2 minutos literal y otras por 15 a 20. Pero, pero sí lo probaría en una funcional o en una idiopática, que es la que no tienes idea por qué no relaja el cervix. Y con respecto al lavado, eh, él es nuestro mejor aliado. Es decir, yo creo que nadie va a dejar de lavar úteros y de aplicar oxitocina si es que vale la pena con un cervix abierto, en concomitancia a todo el resto de las cosas que podamos hacer. Yo creo que el lavado uterino para extraer lo malo, diluir lo que queda dentro y la oxitocina para ayudar a eso, son la base de la terapéutica
hasta ahora uterina a nivel de medicina reproductiva equina. Lavado, oxitocina, base, el cimiento, y de ahí para arriba vamos viendo qué más. Excelente, Juan, excelente. eso, creo que estamos. Sí, sí, sí. Listos, mi doc. Igual, pues muchas gracias a los participantes que estuvieron por aquí conectados. Igual ahí en la pantalla está el correo del doctor. Cualquier duda, pregunta, este, por ahí se puede responder. Y bueno, doctor, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Excelente charla, excelentes tips sobre este tema de tratamientos de yeguas fértiles. Este, muy, muy entretenida y pues gracias por estar aclarando ahí todas las dudas, preguntas. De nada, muchas gracias a ti, Juan, por la invitación, por la confianza y nada, seguimos aliados con Biocrea. Saludos a todos los que se conectaron y se toman el tiempo, sobre todo a esta hora, dependiendo en qué país estén, pero acá en el Cono Sur ya es tarde. Así que nada, muchas gracias como siempre y nos vemos luego. Y nos vemos en Costa Rica. Aprovecho a hacer publicidad del curso de la doctora Jessica a finales de mayo en San José y el Congreso de Biocrea, el CIAREC, en junio de este año en Aguascalientes, México. Así que espero verlos a la mayoría en ambos eventos. Chao, chao, que estén bien. Gracias, Saludos, doctor. doctora. Descanse. Muchas Buenas gracias. noches. Súper interesante. Nos vemos en Costa Rica a finales de mayo, si Dios lo permite.